Taritatiro, taritatiro. Un día vamos a hacer un especial de canciones, versiones del Bella Ciao, el himno antifascista, antirracista de los partisanos italianos que lucharon contra Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Por eso suena al inicio de Contexto Salvaje. Somos del Bella Ciao, somos partisanos, partisanos. Todos te odian ahora. Yo soy Ricardo Bajorreras y hoy vamos a hacer un especial Israel, cómo Israel está cambiando las reglas de juego, cómo Israel está cambiando las reglas del mundo. Y eso está trayendo un odio a este ente colonial genocida, infanticida. Y no me hablen de antisemitismo. No, odio a Israel, no, es antisemita, no. Lo repetiremos millón de veces y una vez más. Somos antisemitas. Y la frase esta que tenemos acá, todos odian a Israel, la ha dicho este señor, que no está muy bien de la cabeza y le ha acusado de loco al criminal de guerra que está conduciendo a Israel hacia un túnel sin salida, hacia el abismo. ¿Cómo se consiguió desmantelar el nazismo en la Segunda Guerra Mundial? Se derrotó a Hitler y se desmanteló el Tercer Reich. Hay que desmantelar el Estado terrorista, sionista, infanticida de Israel. Muchos ya lo están planteando. ¿Pueden convivir en un mismo Estado árabes, palestinos, con estos sionistas de ultraderecha? Y podemos volver a la Palestina histórica, donde todos los pueblos que viven en Asia Occidental tengan los mismos derechos. Nadie sabe. Lo que está claro, la solución de los dos estados, este señor y el nazi sionista que está al frente del ente colonial no cree en la solución de los dos estados. Todavía hay gente que cree en la solución de los dos estados. Pero está claro que Israel, anexionándose Gaza, anexionándose Cisjordania, anexionándose Jerusalén, la parte árabe de la capital palestina, anexionándose primero el sur del Líbano y luego el resto, anexionándose los altos del Golán en la República Árabe de Siria, lo que está debajo de los altos del Golán, los valles. Es viable este estado, que lo único que hace es expandirse, anexionarse territorios a través de un genocidio. Parece que no. Todos odian a Israel, lo ha dicho ayer a la noche Donald Trump. Donald Trump ayer a la noche tuvo una conversación con Benjamín Netanyahu para que parara la mano Israel con la anexión del sur del Líbano. Israel no va a parar la mano. Ha ordenado a 800.000 personas que viven en el sur del Líbano, del río Litani para abajo, para el norte de Israel, todo el sur del Líbano, que se tienen que ir de sus casas. A 800.000 personas que han vivido ahí toda la vida. Y los abuelos de los abuelos han vivido ahí toda la vida. Libaneses. Tenemos en Bolivia muchos apellidos de origen libanés. A todos los que le dicen turco no son turcos, son libaneses. Libaneses y palestinos, muchísimos. Ashbun, por ejemplo, es un apellido palestino de Belén. ¿Se acuerdan de los más viejitos del lugar? Se van a acordar. ¿Se acuerdan de la tienda Gato Blanco? Gato Blanco, que estaba donde está ahora el Shopping Norte, en la calle Potosí, aquí a media cuadra de Plaza Murillo y de la Plaza San Francisco. Ahí en la calle Potosí estaba la tienda Gato Blanco. Muchos se acordarán, no, vamos a comprar al Gato Blanco. Primero se pusieron en Cochabamba, así que los que nos escuchan desde la Yacta, queridos yactamasis, quechuamasis, también había Gato Blanco en Cochabamba. Esa tienda donde han comprado generaciones de paseños y cochalitos en el Gato Blanco, fundada por palestinos de Belén, de Betlehem, dicen en hebreo, de Belén, la ciudad de donde viene Our Jesus Christ. Palestinos de Belén llegaron a Bolivia a principios del siglo pasado y tenemos un montón, Esfeir, Asbun, hay muchísimos apellidos libaneses. En Santa Cruz mucha gente nos escucha en el oriente boliviano. Los Nasrallah, ahora que van de jailoncitos, los Nasrallah eran emigrantes pobres del Líbano. Todos los que apellidan Nasrallah son libaneses y vinieron con una mano aquí y otra acá. Y ahorita, bueno, no voy a hablar de los Nasrallah de Santa Cruz.
El último mítico líder de Hezbollah también apellidaba Nasrallah, Hassan Nasrallah. Les están diciendo a los libaneses que se tienen que ir de Líbano. Es otra Nakba, otra Nakba. La primera Nakba en el 48, a todos los palestinos de Palestina les dijeron se tienen que ir. Y les echaron, fue el desastre, la catástrofe significa Nakba. Y les echaron y fueron a la Franja de Gaza. Desde la Palestina histórica a la Franja de Gaza. Les echaron, solo se llevaron una llave. Por eso es el símbolo del exilio palestino, una llave. Algún día nuestras casas siguen ahí, algún día vamos a retornar y vamos a volver a abrir la cerradura de la casa y vamos a volver a nuestra casa. Y esto no es cosa de terroristas. El derecho al regreso, el derecho al retorno, está como un derecho más de Naciones Unidas. Fue aprobado como un derecho del pueblo palestino a volver a su territorio, a su hogar, que es la Palestina histórica. Y de Gaza ahora les quieren volver a echar. Entonces estos señores están echando pueblos de sus territorios. Eso se llama limpieza étnica. Eso se llama el genocidio. Lo mismo que hizo la Sudáfrica del apartheid. Limpieza étnica, lo mismo que hicieron algunos ultraderechistas serbios en la guerra de los Balcanes. Votar a los bosnios musulmanes, votar a los croatas católicos, los ultraortodoxos de los nazis de Serbia, la limpieza étnica en la guerra de los Balcanes. Estaba Estados Unidos ahí metiendo, ¿no?, asusando, metiendo cizaña para dividir a la Yugoslavia, porque Yugoslavia era un país poderoso, como lo fue la Unión Soviética. La Unión Soviética, chacatao, desintegración. Yugoslavia, la Yugoslavia del mariscal Tito, Josip Tito, chacatao también. ¿Qué quisieron hacer los de la media luna acá en Bolivia? También desintegración, división, separatismo de Bolivia, porque somos un país grande, hermoso y muy rico. Entonces nos quieren partir en 3 pedazos, en 4 pedazos, para quedarse con los recursos naturales. Cuantos más pedazos, más fácil va a ser apoderarse por parte de ese señor los recursos naturales. Y ahora vuelven los separatistas cruceños otra vez. Otra vuelta al convento, que no sale la monja. No salió en 2008 con el golpe cívico prefectural. Y ahora otra vez. Y este señor, Donald Trump, que no está muy bien de la cabeza, le ha dicho loco, estás jodidamente loco, Netanyahu. Un loco diciéndole loco a otro más loco que él. Psicopatía se llama, psicopatía, están locos de la cabeza los dos. No están locos, tienen un plan supremacista, racista para quedarse con toda Asia Occidental. Y este señor con el hemisferio occidental. No están locos, pero entre ellos se llaman locos. Le ha llamado por teléfono y le ha dicho, deja de invadir y bombardear hospitales en el Líbano, por favor, que no puedo firmar la paz con Irán. La República Islámica de Irán ha dicho, ok, nosotros controlamos el estrecho de Hormuz, ¿sí? Vamos a seguir enriqueciendo uranio para nuestra energía nuclear pacífica, porque tenemos derecho a generar electricidad con la energía nuclear. Francia tiene 80 centrales nucleares y nadie dice nada. Bueno, nosotros también tenemos derecho a la energía nuclear. El estrecho de Hormuz ahora lo controla Papito Ali Khamenei, ayatolá de la República Islámica de Irán, es decir, el pueblo soberano de Irán. ¿Y de qué quieres que hablemos más? Ah, sí, y como nosotros estamos ganando la guerra, nosotros imponemos las condiciones. Deja de bombardear el Líbano. Dile al loco de Netanyahu, entre comillas, loco, que deje de bombardear el Líbano y que deje de anexionarse. A continuación, Trump le llama a Netanyahu, oye viejo, el petróleo otra vez por las nubes, ya voy a perder las elecciones, tengo elecciones legislativas en Estados Unidos, ¿sabes, Netanyahu? Bibi le dice, deja de joderle, necesito firmar la paz ahora o pierdo las elecciones, no me rompas más las pelotas. La conversación así, a la que hemos tenido acceso, literal, la conversación literal entre estos dos señores. Y le ha dicho, estás jodidamente loco, Netanyahu, te estoy salvando. Aquí dice el pellejo, pero no le dijo el pellejo, le dijo el culo, el poto.
Le dijo, te estoy salveando el culo, todos te odian y todos están odiando a Israel porque no dejas de bombardear hospitales en el sur del Líbano, acabas de tomar el castillo de Berfur, has ido más allá del río Litani, estás bombardeando la capital otra vez del Líbano, Beirut, y me estás jodiendo. La respuesta de Netanyahu, voy a seguir bombardeando, voy a seguir ocupando el Líbano, no te metas en mis problemas. Da la casualidad que si las bombas de Estados Unidos, Israel no hace nada. Da la casualidad que si la plata de Estados Unidos, Israel tampoco hace nada. Así que estos dos locos estos dos locos nos están jodiendo a todos. Por eso, todos odian a Israel. Arranca un capítulo más de Contextos Salvajes, edición Thrash Metal. Uno, y esta es la frase que se dijeron, pero así, más alargadita. Estás jodidamente, ahí dice jodidamente, estás jodidamente loco, estarías en la cárcel si no fuera por mí, te estoy salvando el pellejo, no dijo el pellejo, dijo el culo, te estoy salvando el culo, ahora todo el mundo te odia, todo el mundo odia a Israel por esto. Netanyahu sigue bombardeando, asesinando, saqueando, invadiendo y cometiendo crímenes de guerra a un ritmo tan atroz que el mismísimo Donald Trump, que no es que esté muy cuerdo, le ha dicho que está jodidamente loco. En plenas negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, Israel ha seguido bombardeando Líbano sin piedad. Esto que ves es el exterior del hospital Jabal Amel en la ciudad de Tiro. Los sionistas hicieron colapsar el aparcamiento del hospital y volaron por los aires 3 bloques de pisos cercanos enteros. Sí, 3 edificios de civiles enteros, demolidos. El nivel de sociopatía de Netanyahu ha llegado a tal punto que al parecer el propio Donald Trump se ha escandalizado. Según la agencia Axios, Trump llamó a Netanyahu el lunes por la noche, exigiéndole que se retirara en Líbano y soltando lo siguiente: estás jodidamente loco, estarías en prisión si no fuera por mí, te estoy salvando el culo, ahora todos te odian, todos odian a Israel. El criminal de guerra israelí le habría respondido que diga lo que diga, los ataques van a seguir. Estados Unidos financió y apoyó a un psicópata supremacista y genocida que ahora está totalmente fuera de control y no escucha ni a quien lo creó. La única solución es sencilla y hace mucho tiempo que tendría que haberse aplicado: detención, juicio y condena por sus innumerables crímenes contra la humanidad. Ahí estaba el reporte de Spanish Revolution, especial para Contextos Salvajes. Parezco la Torre de Pisa, ¿no? ¿Se han dado cuenta? ¿Saben por qué la Torre de Pisa no se cae nunca? Otro día les cuento. El Líbano es parte integral de cualquier acuerdo de paz. Eso es ser un país solidario. Dicen que Rusia le está mandando más petróleo a Cuba. Ya ha mandado un buque petrolero en 2 meses. Rusos, Putin, más pilas, Putin. Mucho boquita, pero queremos hechos. El pueblo cubano necesita gasolina, no ayuda humanitaria. No me hagas hablar de la ayuda humanitaria. Nos están choreando la ayuda humanitaria acá en Bolivia. Ya han llegado, ¿cuántas? 25 toneladas de 5 países nos han mandado ayuda humanitaria aquí en La Paz y no hemos visto una salchicha, viejo. ¿Quién se está quedando con la ayuda humanitaria? ¿Dónde la están vendiendo? ¿Y quién se está llenando los bolsillos? Los de siempre. Es la correcta respuesta, ¿no? Irán no solo está velando por la seguridad, la tranquilidad y la paz en la República Islámica. También, porque el Líbano es un país hermano, también están velando por el Líbano. Y estaban a punto de firmar Estados Unidos e Irán un acuerdo porque ya está insostenible toda esta vaina y han dicho: o atas a tu perro que está ladrando y jodiendo y molestando al vecindario, o aquí no hay paz que valga. O deja de Israel de atacar al Líbano, Líbano es parte integral de cualquier acuerdo, o aquí no hay paz, no te vas a salir con la suya. Por cierto, Donald Trump inició esta guerra porque Irán tenía la bomba nuclear, la iba a tener. No está ya eso sobre el terreno
sobre la mesa de negociación. Ah, y antes Irán no controlaba el estrecho de Hormuz y ahora lo controlan Irán y Omán. Entonces le ha salido todo mal, todo mal. ¿Cuándo nos vamos a dar que Trump es kencha? Y todos los amigos de Trump también son kenchas. Samuel Doria Medina, Marcelo Claure, Rodrigo Paz Pereira, todo su gabinete de Miri, toditos kenchas. ¿Todavía no nos hemos dado cuenta? Nos vamos hasta Beirut, nos vamos hasta Líbano con el corresponsal de Telesur en la capital. Antiguamente a Beirut la llamaban la Suiza de Oriente Medio. Era un país tan hermoso, tan desarrollado, era un crisol de culturas. Había drusos, no rusos, drusos, es una etnia. Había drusos, árabes, palestinos, por supuesto libaneses, turcos, todito había, sirios. Era un país hermoso y a Beirut iban a veranear. No, hermoso era Beirut, hasta le decían la Suiza de Oriente Medio. Pero el sionismo ha convertido a este país, quieren que sea un estado fallido para que sea la excusa para quedarse con ese país. ¿Y nos suena algo conocido por acá? Pues sí, nos vamos hasta Beirut. Un éxodo masivo caracteriza el escenario en el Líbano. Los habitantes de los suburbios sur de Beirut se ven obligados a abandonar sus hogares por segunda vez desde el inicio de la guerra israelí el pasado 2 de marzo. Las amenazas del régimen de ocupación sionista de ampliar el alcance de sus agresiones para alcanzar la capital libanesa, aunque provocaron una nueva ola de desplazamiento forzado, no lograron quebrantar la voluntad resistente de los partidarios de la resistencia. Las amenazas de Netanyahu de atacar a Dahía se producen para ampliar sus ataques bajo la falsa excusa de atacar a posiciones militares de la resistencia, en una acción criminal que ocurre ante los ojos del mundo. Y por ello llamamos al mundo a condenar estos ataques que alcanzan a los civiles y a zonas residenciales que no tienen ningún aspecto militar. Le decimos a Netanyahu que tus amenazas no nos intimidan, pues estamos acostumbrados a ofrecer mártires a defensa de la patria y vamos a seguir ofreciendo mártires, pues nuestra doctrina no acepta la humillación y por ello, por mucho que amenacen con atacarnos y por mucho que hagan, no podrán disuadirnos de defender la patria. Y no los renunciaremos por mucho que conspiren contra nosotros, tanto a nivel interno como externo. Aunque nos vemos obligados a desplazarnos cientos de veces de nuestras casas, y aunque se caigan mártires miles de jóvenes y resulten heridos otros miles, no renunciaremos a nuestro trayecto, y seguiremos apoyando a la resistencia hasta el último aliento, y aunque avancen las tropas israelíes, no perderemos la confianza en nuestros combatientes, y estamos seguros de volver a nuestras aldeas victoriosos. Los centros de acogida temporal están desbordados. Miles de residentes de los suburbios del sur de Beirut, después de haber retornado a sus casas tras el anuncio del alto el fuego el pasado 17 de abril, ahora vuelven a compartir espacio con las familias que huyeron de sus aldeas, localidades y ciudades en el sur del Líbano. Aunque agobiados por la dura realidad que viven, no renuncian a lo que califican como su legítimo derecho de resistir a la ocupación israelí. Nuestra casa fue destruida y mi hermano cayó mártir, y aún así seguiremos adelante, llenos de fe de que no podrán derrotarnos, y vamos a recuperar nuestras tierras usurpadas que sufren a diario de los ataques israelíes. Y en este contexto criticamos que nuestro Estado optó por las negociaciones directas con el enemigo israelí, que nos acusa de violar el alto el fuego y concuerda con este enemigo. Nuestro Estado estima que Israel no está haciendo nada y que nosotros somos los que violamos el alto el fuego en momentos en que estamos ejerciendo nuestro derecho, avalado por la Carta de Principios de la ONU, en defender a nuestra patria. Todos nosotros somos civiles y fuimos obligados a abandonar nuestras aldeas y ahora no nos importa nada, pues están amenazando con atacar al suburbio sur de Beirut. No hay problema que lo hagan, y nosotros prometemos responder de la misma manera y asegurarnos que a cambio de cada civil que asesinen en el Dahía, vamos a matar a un civil de ellos. No tenemos miedo, pues nuestras familias se han destruido y nuestros hijos cayeron mártires, y toda mi familia es familia de mártires. Así que hemos perdido lo más valioso que tenemos, y no dudamos en ofrecer más sacrificios en defensa de nuestra patria hasta el final.
Mientras las tropas sionistas no cesan los ataques aéreos y las incursiones terrestres, en una acusada violación al alto el fuego denuncian los libaneses. Una escalada agresiva que tiene lugar en estrecha coordinación con Estados Unidos y que más allá del Líbano pone en peligro la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra estadounidense sionista contra Irán y por consiguiente amenaza con socavar todos los esfuerzos diplomáticos encaminados a restablecer la seguridad y estabilidad en la región. Y todo esto lo está haciendo Israel en medio de un alto al fuego. Las treguas de Israel, ¿sabes para qué sirven? Para que se rearmen más ellos y para que incrementen la ofensiva injerencista, belicista, racista, expansionista, puedo estar así hasta Navidad. Ya, ¿quién está ordenando los ataques contra el Líbano soberano? Donald Trump le dice aquí a Netanyahu que no bombardees el Líbano sin mi permiso. ¿Quién te da la platita? ¿Quién te da las bombas? Cojudito, ya, hazme caso. Ya, nos estamos inventando los diálogos, ¿no? Ya, esto no es periodismo serio. Ya, no somos periodismo serio. ¿O sí? Somos periodismo. Ya, ahí lo dejamos. Somos periodismo salvaje y contestatario. Irán pone el tema del Líbano como una línea roja. O el ente colonial deja de bombardear el Líbano o no habrá paz y no habrá paso de la gasolina. De ahí viene la gasolina, no, la gasolina trucha viene de Arica. No habrá paso de gasolina, gas, petróleo por el estrecho de Hormuz hasta que los sionistas no paren con su plan anexionista, el mapa del gran Israel, hasta que eso no pase. Irán se mantiene junto al pueblo hermano, todos son chiitas, al pueblo hermano del Líbano. Vamos a ver cómo Irán, puñetazo sobre la mesa y está condicionando porque llega con una posición de fuerza y le está acorralando a Donald Trump, que sabe que ha perdido la guerra y no sabe cómo salir de ese laberinto en el que estúpidamente se ha metido. Le convencieron los nacionalistas. ¿Y ahora? Bueno, el día que Estados Unidos tenga una política exterior soberana vamos a estar todos más contentos, porque ahorita son títeres de los nacionalistas criminales de guerra de Israel. Irán suspende diálogos con Estados Unidos. Irán suspendió indefinidamente los contactos indirectos con Estados Unidos y condicionó cualquier reanudación del diálogo al cese de las operaciones militares israelíes en Gaza y el Líbano. Teherán denunció que los ataques vulneran los acuerdos de alto el fuego y agravan la inestabilidad regional. El alto el fuego entre Irán y los Estados Unidos se considera, sin lugar a dudas, integral en todos los frentes, incluido Líbano. Los Estados Unidos e Israel deben asumir las consecuencias de cualquier violación del cese al fuego. Mientras tanto, las autoridades iraníes exigieron la retirada de las fuerzas israelíes de territorio libanés y advirtieron sobre nuevas medidas estratégicas en rutas marítimas claves. Beirut calificó la ofensiva israelí como una grave agresión contra la soberanía nacional y aseguró que el país mantendrá su resistencia ante la escalada. Ahí estaba el reporte, cómo Irán condiciona el alto al fuego, una tregua permanente, la paz, entre comillas, a que haya también paz en el Líbano. Y mientras tanto, Irán, obviamente, también está rearmándose y aceitando su maquinaria de guerra. Aún no hemos revelado todas nuestras cartas ganadoras, dice un alto mando del ejército de la República Islámica de Irán. Nuestras cartas ganadoras todavía no hemos visto. Y si con las cartas medio truchas le han ganado los gringos, con las cartas ganadoras Donald Trump tiene los días contados. Donald Trump quería un cambio de régimen en Irán. Sí, va a haber cambio de régimen, Trump. Pero en la Casa Blanca va a haber cambio de régimen. Y mientras tanto anda suelto Itamar Ben-Gvir, el ministro más racista del gabinete ultra derechista de Israel, del gobierno de Israel. Netanyahu ha dicho, Ben-Gvir, Itamar ha dicho sobre el Líbano que todo Líbano y todo el sur del Líbano, para empezar, debe ser arrasado y que es hora de desobedecer a Donald Trump.
Están sacados estos tipos. No les para nadie ya el carro genocida. Itamar Ben-Gvir dice que hay que arrasar Líbano. ¿Sanciones para este cuate? No, ninguna. ¿Sanciones para Israel? No, ¿cómo? Israel, no, sí, Israel, el pueblo elegido, tienen derecho a hacer lo que les da la gana. ¿Sanciones de la Unión Europea? No, la Unión Europea no, sanciona a Rusia, porque está bombardeando Ucrania. Y estos cuates que están bombardeando Líbano y matando a niños y niñas, 22.000 niños palestinos en Gaza, y miles ya también en el Líbano, no hay una pinche sanción sobre Israel. El sentimiento de culpa de los europeos por el holocausto nazi. No hay ni una sanción contra estos tipos. Ni una. No los han sacado de la FIFA tampoco. Ni del baloncesto, ni de la FIBA tampoco. Pueden hacer lo que les da la gana. ¿Por qué? Están cambiando las reglas del mundo y nosotros así, de brazos cruzados el mundo. Itamar Ben-Gvir, este tipo es ministro y dice que hay que arrasar el país vecino. Arrasar. No solo arrasar. escuchamos a איתמר בן-גביר. אנחנו כאן בגבול הצפון, בשטולה, ואומרים בצורה מאוד מאוד מפורשת, צריך לשטח את הדחיה. לשטח את הדחיה. אני התנגדתי להפסקת אש הקודמת, ואני היום גם אומר, חייבים לשטח. צה"ל עושה עבודה. יש 600 חיזבאלונים שברוך השם חיסלו בשבועות האחרונים, אבל זה לא מספיק. מה שקורה להם זה הדחיה, צריך ללכת על הדחיה, לשטח, ועוד פעם לשטח. חיזבאללה בדחיה, לשטח את החיזבאללה בדחיה. זה המסר, אני אומר את זה גם כאן, וגם אני אומר את זה לראש הממשלתנו היקר. ראש הממשלה ביבי נתניהו היקר, אני אוהב אותך, מעריך אותך, אבל זה הזמן לשטח את הדחיה. Ahí lo teníamos a Itamar Ben-Gvir. Hay que arrasar el sur del Líbano. El Dahiyet se llama el sur del Líbano. Todo lo que está del río Litani para abajo, que es el sur del Líbano. Unos 150 kilómetros, luego está el norte de Israel. Dicen estos señores que los están bombardeando con unos cohetes caseros, Katyushkas. Y la desproporción es abismal, abismal. Y este señor es el que lleva aquí, lleva una soga, como un pin, ¿sí? Como un prendedor aquí, lleva una soga. Y defiende abiertamente la pena de muerte para los palestinos, solo para los palestinos. Israel es el único país del mundo que discrimina a una población y solo para un sector de la población le aplica la pena de muerte. Esto no pasa en ninguna parte del mundo y viola, por supuesto, el derecho internacional. Recordemos esta vaina de... Esto se ha aprobado en el Knesset, en el Parlamento de Israel. ¿El mundo ha dicho algo? Absolutamente nada. Y acá el silencio es complicidad. Hemos hecho historia. De ahora en adelante, cada madre en Judea y Samaria debe saber que si su hijo sale a quitar vidas, su destino será con la cuerda. Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, hablaba de la aprobación de una ley que establece la pena capital para palestinos. La ley de pena capital fue aprobada. 62 a favor, 48 en contra y una abstención. Declaro que el proyecto de ley de pena capital para extremistas 2026 ha sido aprobado en segunda y tercera lectura, y la ley entrará en el cuerpo legislativo del Estado de Israel. Benditos somos por haber vivido, perseverado y llegado a este momento. El pueblo de Israel vive. Desde su aprobación, una oscura felicidad invade a la extrema derecha en Israel. Pero, ¿de qué se trata? La ley estipula que cualquier palestino juzgado en un tribunal militar israelí por una acción que genere fallecidos y se considere terrorismo será sentenciado en un plazo máximo de 90 días, prorrogable a 180 días. Eliminamos todas las excusas legales. Quitamos la necesidad de unanimidad y de autorizaciones especiales. Hicimos un trabajo muy claro. Y aunque en teoría un israelí judío también podría ser sentenciado, en la práctica no, porque la pena solo se aplica cuando la intención sea negar la existencia del Estado de Israel. Cada vez está más claro. Los actos violentos provienen de los árabes de Judea y Samaria,
y esta ley se dirige a ellos. Israel ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1991, que exige que la pena capital se reserve solo para los delitos más graves, que se apliquen procedimientos justos y que exista la posibilidad de indulto. Esta ley incumple los 3 requisitos. Quiero ver al primer extremista en la cuerda, luego al segundo y luego al tercero. Después habrá una gran ola de condenas. Eso es justo y moral. Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda emitieron declaraciones conjuntas de profunda preocupación. Para variar, Estados Unidos se abstuvo, declarando que Washington respeta el derecho soberano de Israel a determinar sus propias leyes y penas. Y le digo a los funcionarios de la Unión Europea que quieren presionar y amenazar a Israel. No les tenemos miedo y no vamos a ceder. En nuestro Estado soberano protegeremos a los civiles inocentes y quien salga a quitar vidas debe saber que su destino será la cuerda. Ahora Ben-Gvir, Netanyahu y compañía desempolvan la cuerda con un único destinatario, los palestinos. Y lo hacen con una ley que más que justicia es intolerancia legislada, apartheid institucional y una celebración sin máscara de un Estado cuya historia se reduce exclusivamente a sus intentos de desaparecer a todo un pueblo. La Unión Europea expresa su más profunda preocupación. Hay un genocidio, hay una limpieza étnica, estos señores hacen lo que les sale, se les cantan las pelotubis, y la Unión Europea expresa su profunda preocupación. ¿Por qué no se van? Ya, no me calienten, no me toques que estoy caliente. Era un éxito del rock and roll boliviano de los años 60. Los Bonnie Hots cantaban, ¿no? Así cambió el mundo Israel. Esto es un reportaje de 22 minutos súper bueno de Olga Rodríguez y Patricia Salvador. El Estado sionista terrorista de Israel está cambiando el mundo, el derecho internacional. Aquí te lo explicamos con Chuis en 22 minutos. Volvemos. Hay una frase que parece exagerada hasta que miras lo que está ocurriendo. Israel no solo está destruyendo Gaza, está cambiando las reglas del mundo. Porque cuando un Estado puede bombardear durante meses a población civil, bloquear ayuda humanitaria, atacar hospitales, escuelas, campos de refugiados, sedes diplomáticas o terceros países, y aún así seguir recibiendo armas, apoyo político y protección diplomática, el mensaje para el resto del planeta es muy peligroso. El mensaje es este: las reglas existen, pero no para todos. Soy Patricia Salvador y hoy en Reportajes SR hablamos de cómo Israel está cambiando las reglas del mundo. Porque no hablamos solo de Palestina, hablamos de algo más grande. Hablamos de qué pasa cuando el derecho internacional se convierte en una opción, cuando la protección de civiles depende del aliado que tengas, y cuando la impunidad de un Estado abre la puerta a la impunidad de muchos otros. Pero vayamos al principio. Después de las grandes guerras del siglo XX, el mundo intentó fijar unos límites mínimos. No porque los estados se volvieran buenos de repente, no, porque habían visto hasta dónde podía llegar la barbarie cuando no había freno. De ahí salen normas básicas del derecho internacional humanitario. Por ejemplo, distinguir entre civiles y combatientes, no atacar directamente a población civil, no lanzar ataques indiscriminados, no causar daños civiles desproporcionados respecto al objetivo militar, no usar el hambre como arma de guerra, no destruir objetos indispensables para la supervivencia de la población, como agua, alimentos o infraestructuras básicas. El Comité Internacional de la Cruz Roja recoge estos principios como parte central del derecho internacional humanitario. Dicho de forma sencilla, incluso en una guerra hay límites. No todo vale. No puedes decir seguridad y convertir una ciudad entera en una trampa mortal. No puedes decir terrorismo y borrar la diferencia entre un combatiente y un niño. No puedes decir defensa propia y suspender el derecho internacional para millones de personas. Esa era la regla. Pero la pregunta es ¿por qué no sigue vigente? Gaza como precedente. Desde octubre de 2023, el asedio a Gaza se ha convertido en una prueba brutal para el sistema internacional.
Y sí, está fallando. La Corte Internacional de Justicia dictó medidas provisionales en enero, marzo y mayo de 2024, dentro del caso iniciado por Sudáfrica por la Convención contra el Genocidio. En mayo de 2024, la Corte ordenó a Israel detener su ofensiva militar en Rafah en las condiciones señaladas por el tribunal. La Corte Penal Internacional emitió en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluyendo el uso del hambre como método de guerra. Que existen motivos razonables para creer, sobre la base de las pruebas recopiladas y examinadas por mi oficina, que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, tienen responsabilidad penal por los siguientes crímenes internacionales cometidos en el territorio del Estado de Palestina desde al menos el 8 de octubre de 2023. Los crímenes incluyen el uso del hambre contra la población civil como método de guerra, causar deliberadamente grandes sufrimientos, lesiones graves al cuerpo o a la salud, o tratos crueles, homicidio intencional o asesinato, y dirigir ataques de forma intencionada contra la población civil, así como crímenes contra la humanidad de exterminio y o asesinato. En septiembre de 2025, una comisión internacional independiente de investigación de Naciones Unidas concluyó que Israel había cometido genocidio contra la población palestina en Gaza. Israel rechazó esas conclusiones, pero el hecho político y jurídico ya era enorme. Un órgano investigador independiente de la ONU estaba diciendo que lo que ocurría en Gaza no era solo exceso militar, sino destrucción de un pueblo. Y aquí está el punto central. Si después de todo eso no hay consecuencias reales, la norma cambia. Ya no importa solo lo que diga el derecho internacional, importa si alguien tiene fuerza para hacerlo cumplir. ¿Sabéis de cuándo es esta foto? De julio de 2025. Sí, con órdenes de arresto Netanyahu se cruzó medio mundo para desayunar con su principal aliado. Cuando las órdenes judiciales, los informes de la ONU, las denuncias de organizaciones humanitarias y las imágenes de destrucción masiva no bastan para detener una maquinaria militar. El mensaje global es devastador. Si eres suficientemente poderoso, puedes seguir. Nadie va a pararte. El hambre como línea roja rota. Una de las líneas más claras del derecho internacional es la prohibición de usar el hambre contra la población civil. No es una cuestión opinable. El Comité Internacional de la Cruz Roja lo formula de manera directa. Usar el hambre de civiles como método de guerra está prohibido. También está prohibido atacar, destruir o inutilizar objetos indispensables para la supervivencia de la población civil. Y aún así, Gaza ha sido llevada a una situación de hambre extrema. No existe ninguna política de hambre en Gaza, y en Gaza no hay hambruna. 1,6 millones de personas en Gaza, más del 75% de la población, podrían enfrentarse a niveles extremos de inseguridad alimentaria aguda y a riesgos críticos de desnutrición. Me rompe el corazón ver la magnitud del sufrimiento humano que sigue viviendo Gaza. La Organización Mundial de la Salud informó en agosto de 2025 de que se había confirmado la hambruna en Gaza por primera vez, con más de 500.000 de personas atrapadas en condiciones de hambre, miseria y muertes evitables. Esto cambia el mundo porque convierte una prohibición absoluta en un debate político. De repente, algo que debería ser inaceptable empieza a discutirse como si fuera una herramienta más. Se habla de presión, se habla de seguridad, se habla de control de la ayuda. Pero detrás de esas palabras hay una realidad insoportable. Niños y niñas sin comida, hospitales sin recursos, familias desplazadas una y otra vez, y una población civil tratada como rehén colectivo. Un detalle, el 16 de diciembre de 2021, Estados Unidos e Israel fueron los únicos países que votaron en contra de una resolución de la ONU que reafirmaba el derecho a la alimentación como derecho humano fundamental. Solo se allanaban el camino. La ONU como escenario de impotencia. La ONU nació, en teoría, para evitar que la fuerza bruta fuera la única ley. Pero Gaza ha mostrado una imagen durísima, la de unas instituciones internacionales capaces de denunciar, documentar y advertir, pero muchas veces incapaces de imponer consecuencias. Esto tiene un efecto mundial, porque cuando una mayoría internacional pide una cosa y una potencia puede bloquearla,
la gente entiende que el sistema no funciona igual para todos. Y cuando el derecho internacional depende del veto de una potencia aliada, deja de parecer derecho y empieza a parecer geopolítica maquillada. Ese es uno de los cambios más peligrosos. No solo se debilita la protección de Palestina, se debilita la idea misma de que existe una autoridad internacional capaz de poner límites a los poderosos. A mí hay algo que me preocupa mucho, que es que en algunos sectores se ha asumido que no se puede hacer más de lo que se ha hecho para frenar a Israel. Y no es verdad. Eso es una falacia, si no se ha hecho prácticamente nada. No se han suspendido las relaciones, no se han establecido sanciones, no se ha impulsado la posibilidad de suspender a Israel temporalmente de la Asamblea General de Naciones Unidas, como se hizo con el régimen del apartheid sudafricano en 1974. Todas estas medidas las ha nombrado la relatora de Naciones Unidas, algunas de ellas también la Comisión de Investigación Independiente asignada por Naciones Unidas, que en octubre pasado concluyó que desde octubre de 2023 hay un genocidio en Gaza. Y sus integrantes, algunas de las medidas que han pedido a los estados o que han señalado que tendrían que ser llevadas a cabo por los estados son cerrar las oficinas comerciales de los países en Israel, traer a casa a los agregados militares que los países europeos tienen allí, por supuesto suspender todas las relaciones que contribuyan a la situación de ocupación ilegal, de apartheid, de genocidio y un largo etcétera, ¿no? Nada de eso se ha adoptado. Defensa propia como cheque en blanco. Israel tiene derecho a proteger a su población. Eso no está en discusión. Lo que sí está en discusión es otra cosa. Si el derecho a la defensa propia puede convertirse en una licencia ilimitada para destruir, ocupar, desplazar y castigar colectivamente. Porque ahí está la trampa. Cada vez que se cuestiona una operación israelí, la respuesta suele ser la misma: seguridad, autodefensa, lucha contra el terrorismo. Este informe del Consejo de Derechos Humanos es muy claro. Afirma que se ataca deliberadamente a niños, que incluso se ataca de forma intencionada a personas con discapacidad. Y para mí eso le da credibilidad al informe, porque no intenta forzar un falso equilibrio. Si observas las proporciones, cuando analiza los daños causados a la población de Gaza, dedica 10 páginas completas. Y luego hay una sección llamada Impacto en Israel. Son 3 párrafos. Y eso refleja exactamente la realidad, que la inmensa mayoría, prácticamente la totalidad, de la muerte y la destrucción recaen sobre la parte palestina durante el periodo analizado. Durante las manifestaciones no hubo víctimas mortales. Durante las protestas, 4 soldados israelíes sufrieron heridas leves. Estos son masacres, no son conflictos, no son enfrentamientos. Él es Norman Finkelstein, conocido por su postura crítica hacia las políticas genocidas de Israel, cuya familia fue devastada por el Holocausto, que lleva años analizando informes de derechos humanos y señalando que las justificaciones de autodefensa utilizadas por Israel en sus sucesivas operaciones militares son usadas para hacer un uso desproporcionado de poder contra una población civil bajo asedio. Y es que la defensa propia de Israel es un mantra que a base de repetir esperan que empape el pensamiento colectivo. Pero su defensa propia no elimina las normas de la guerra, no borra la obligación de distinguir entre civiles y combatientes, no autoriza el hambre, no autoriza ataques indiscriminados, no autoriza convertir toda una población en objetivo. Y si aceptamos que una causa justa o una amenaza real permiten saltarse todos los límites, entonces cualquier Estado podrá copiar el mismo argumento. Turquía podrá decirlo contra población kurda. Marruecos podrá decirlo contra el Sáhara. Cualquier potencia podrá decir, es seguridad nacional. Y cuando todo es seguridad nacional, nada es derecho. La guerra informativa. Mientras Israel impide la entrada libre de periodistas extranjeros en Gaza, el mundo mira una guerra que en gran parte solo puede contarse desde dentro. Las principales agencias internacionales, Associated Press, Reuters, AFP, llevan más de 2 años denunciando el bloqueo informativo impuesto por el gobierno israelí. Una prohibición que comenzó tras el ataque del 7 de octubre de 2023 y que continúa incluso después del alto el fuego.
Israel sostiene que la presencia de prensa internacional podría poner en peligro a sus soldados o revelar posiciones militares. También ha argumentado que Gaza es una zona demasiado peligrosa para garantizar la seguridad de los reporteros. Pero esa explicación abre una pregunta incómoda. ¿Quién decide cuándo el derecho a informar deja de existir? Porque en la práctica la consecuencia es histórica. Por primera vez en una guerra contemporánea de esta magnitud, casi toda la cobertura internacional depende exclusivamente de periodistas locales atrapados dentro del territorio bombardeado. Es decir, los periodistas de Gaza no solo informan sobre la guerra, sobreviven a ella mientras la cuentan. No tienen corredores humanitarios, no tienen protección diplomática, no pueden abandonar el territorio cuando termina una cobertura. Son civiles sometidos al hambre, los bombardeos y el colapso sanitario, igual que el resto de la población. Pero además llevan una cámara, y eso los convierte en objetivos visibles. La Agence France Presse llegó a alertar públicamente sobre el riesgo real de muerte por inanición de algunos de sus colaboradores palestinos. Associated Press y Reuters hicieron advertencias similares. No estaban hablando solo de condiciones laborales extremas. Estaban diciendo algo mucho más grave, que sus periodistas podían morir simplemente por seguir documentando lo que ocurre. Y aún así siguieron grabando. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, más de 200 profesionales de la información han muerto desde el inicio de la ofensiva israelí. Otras organizaciones palestinas elevan la cifra todavía más. El propio gobierno de Gaza hablaba ya de 257 periodistas muertos a finales de 2025. Es la cifra más alta registrada en décadas para un conflicto moderno. Israel ataca la libertad de prensa y la libertad de información, por eso ha matado a más de 290 periodistas en la Franja de Gaza y en Líbano. Por eso mató ya en el pasado, antes del inicio de esta fase del genocidio, a más periodistas. En Cisjordania, en 2022, asesinó a la periodista Shirin Abu Akleh, por ejemplo, y lo hace para evitar y para tratar de impedir el trabajo periodístico, en un escenario en el que Israel comete crímenes masivos. Israel busca a través de la guerra conseguir lo que el derecho internacional le niega, y por eso los testigos son molestos. Los periodistas, al igual que los investigadores, abogados que también han intentado entrar en la Franja de Gaza, recopilan pruebas, recopilan datos y lo cuentan al mundo. Y quizá lo más importante no es solo el número, es la normalización, porque durante años atacar periodistas fue considerado una línea roja del derecho internacional, un escándalo político, un coste diplomático. Pero en Gaza esa línea parece haberse desplazado frente a los ojos del mundo. Y ahí está una de las transformaciones más profundas de esta guerra. No solo cambia lo que puede hacerse militarmente, cambia lo que el mundo está dispuesto a aceptar. La guerra fuera de las fronteras. El cambio no se limita a Gaza. Israel también ha normalizado operaciones militares fuera de su territorio, con una lógica cada vez más expansiva. En abril de 2024, un ataque atribuido a Israel destruyó un edificio consular iraní en Damasco. El Consejo de Seguridad de la ONU no logró condenarlo por falta de consenso, y Reuters informó de que Estados Unidos, Reino Unido y Francia bloquearon una declaración, alegando que los hechos no estaban claros. En septiembre de 2025, Israel atacó Doha, en Qatar, contra miembros de Hamás que estaban vinculados a negociaciones. El Consejo de Seguridad condenó los ataques contra Qatar, aunque la declaración no mencionó expresamente a Israel. Y expertos de la ONU condenaron en 2025 y 2026 ataques israelíes contra Irán, Qatar y Líbano, alertando de violaciones del derecho internacional y del peligro de crear precedentes de impunidad. El patrón de operaciones aéreas en Yemen contra puertos bajo control de los hutíes y las operaciones de comandos y el Mossad en el corazón de grandes urbes de Oriente Medio reflejan una normalización total del espacio aéreo ajeno. El precedente es gravísimo. Si un Estado puede atacar en Gaza, en Líbano, en Siria, en Irán o en Qatar, alegando siempre que persigue amenazas, el concepto de soberanía se vuelve flexible, pero solo para algunos.
Porque si otro país hiciera lo mismo sin el respaldo de Washington, probablemente se hablaría de agresión, sanciones, aislamiento y respuesta internacional. Ahí está el doble rasero. No es solo lo que se hace, es quién puede hacerlo sin pagar precio. Israel está inventando la impunidad. La impunidad ya existía, pero la está empujando en directo ante las cámaras, con informes de la ONU sobre la mesa, con tribunales internacionales activados y con millones de personas viendo la destrucción en tiempo real. El mensaje que se envía al mundo cuando no hay sanciones reales ni consecuencias políticas es que hoy es Palestina, mañana puede ser cualquiera. Eso pone en el centro la ley del más fuerte y del más dispuesto a usar la fuerza bruta y deja totalmente arrinconada la política con mayúsculas, el derecho internacional, la capacidad de movilización social y un largo etcétera. Entonces tenemos que desplazar del centro esa ley del más fuerte y del más dispuesto a usar la fuerza bruta. ¿Cómo? Primero, respetando el derecho internacional, es decir, haciendo todo lo que el derecho internacional obliga a los estados a hacer ante un genocidio, que no se ha hecho a día de hoy. Este genocidio era previsible y evitable, y no se adoptaron las medidas necesarias para evitarlo. De esa manera se facilitó el genocidio por parte de 64 estados, según indica el informe de la relatora de Naciones Unidas. Los estados europeos y Estados Unidos están todos ahí, ¿no? Hubo diferentes grados de facilitación o de contribución, pero los hubo. No se ha sancionado a Israel. La Unión Europea sigue teniendo relaciones preferenciales con Israel. De hecho, es el mayor socio comercial del mundo de Israel. Estados Unidos, pues ya sabemos lo que hay, ¿no? Es el mayor socio militar de Israel. Reino Unido lo mismo. Han seguido proporcionando armamento. Las relaciones armamentísticas no se han cortado, ni siquiera desde el Estado español se han suspendido todas las relaciones armamentísticas y tampoco se han suspendido las relaciones comerciales o de inversión que contribuyen a la situación en los territorios ocupados palestinos, pese a que la Corte Internacional de Justicia así se lo pidió en julio de 2024 a los estados de Naciones Unidas. Pedir hoy libertad para Palestina es pedir libertad también para Europa, porque además hemos visto cómo hay grandes poderes que para proteger a Israel están aplastando derechos y libertades fundamentales de la población europea. Hay gente en Europa multada, encarcelada, acusada de terrorismo, sancionada, arrinconada o despedida por defender la aplicación del derecho internacional, por defender los derechos de Palestina y por pedir la libertad de Palestina. Europa y el cinismo colectivo. Europa es una pieza central para entender la problemática, porque la Unión Europea se presenta como defensora de los derechos humanos, del derecho internacional y del orden basado en normas. Pero cuando el acusado es Israel, la respuesta ha sido lenta, dividida y muchas veces cobarde. En mayo de 2026, la Unión Europea acordó sanciones contra dirigentes de Hamás y colonos israelíes, pero siguió sin adoptar medidas más amplias contra el gobierno israelí, pese a la presión de países como España, Irlanda o Países Bajos para avanzar en restricciones más duras. Es decir, se sanciona el exceso más visible, pero se evita tocar el núcleo del poder y eso también cambia las reglas, porque si Europa castiga con dureza a unos estados y protege comercial, militar o diplomáticamente a otros, el discurso europeo de los derechos humanos pierde credibilidad. Pero lo cierto es que no nos vamos a detener aquí, porque el cinismo europeo ante Israel con Eurovisión como estandarte merecería un reportaje solo para él. El futuro. La pregunta de fondo es sencilla. ¿Qué mundo queda si lo que está haciendo Israel se normaliza? Estamos encaminándonos hacia un mayor autoritarismo y hacia esa normalización de la ley del más fuerte y del más dispuesto a usar la fuerza bruta. Por eso tenemos que tener suficiente madurez para saber que hay que pedirlo todo, que en estos momentos lo que se ha hecho es totalmente insuficiente. Queda un mundo donde los estados poderosos podrán arrasar territorios enteros alegando seguridad, donde matar civiles será asumido como un coste inevitable y donde el hambre podrá presentarse como una forma legítima de presión militar. Un mundo donde periodistas, médicos, cooperantes y personal de la ONU estarán cada vez menos protegidos, porque cualquier figura incómoda podrá ser convertida en sospechosa. Cualquier infraestructura civil podrá ser reinterpretada como amenaza y cualquier límite humanitario podrá ser tratado como un obstáculo. Si esto se normaliza, los tribunales internacionales serán respetados solo cuando juzguen a los enemigos, pero atacados, desacreditados o ignorados cuando investiguen a los aliados. La palabra genocidio llegará siempre tarde, cuando la destrucción ya haya ocurrido.
cuando las víctimas ya sean cifras y cuando la comunidad internacional solo pueda mirar atrás para lamentar lo que no quiso detener a tiempo. Y queda sobre todo un mundo donde los pueblos sin poder geopolítico sabrán que sus vidas valen menos, que su derecho a existir depende de equilibrios diplomáticos, intereses militares, alianzas estratégicas y cálculos electorales. Ese es el verdadero cambio. No solo se destruye Gaza, se destruye la idea de que todos los seres humanos tienen la misma protección frente a la violencia de un Estado. Israel está cambiando las reglas del mundo porque está demostrando que las reglas pueden romperse si tiene suficiente apoyo político, militar y mediático. Y ese precedente no se queda solo en Palestina. Mañana podrá usarlo otro Estado, pasado mañana otro. Y cuando queramos volver a hablar de derecho internacional, quizá descubramos que ya no queda mucho más que un decorado de cartón piedra. Por eso Gaza no es un tema lejano ni una excepción, ni tampoco una tragedia aislada. Es una advertencia. Si el mundo permite que un pueblo sea destruido, mientras los poderosos discuten matices, lo que se rompe no es solo Palestina. Lo que se rompe es el límite que separa la civilización de la ley del más fuerte. Y admitámoslo, cada vez estamos más cercanos de ese punto. Buenísimo, gracias Pati Salvador y Olga Aparicio Francisco. ¿Así o más clarito? Bueno, nosotros nos despedimos, pero con algo más agradable que un genocidio. Tenemos episodios de Minions. Gracias a los chicos de Explosive Media desde Irán. Los Minions, los de Lego estaban buenos, pero estos de los Minions la rompen. Vamos con el primero. Today, we are going to destroy Iran's infrastructure. Trump talks too much. Cut the wire. Understood. I'm going after it now. Buenísimo, y tenemos sobre las negociaciones entre Irán y Estados Unidos la versión Minion. Only unconditional surrender. There will be no negotiation. We lost! What do we do now? I understand. We are asking for a ceasefire! Sir, America has requested a ceasefire. Throw it away. Keep... Sir, more ceasefire letters from America. Tell them we'll negotiate, but on our terms. You have to accept our terms. No, that means America surrenders. Okay, no pressure. So let's continue the war. Okay, whatever you say, I'll take it. If you do the deal, the Epstein file will be released. Continuará. Irán está poniendo las reglas del juego porque está ganando la guerra. Ok, les voy a hacer caso. Y entra Netanyahu, acuérdate de los archivos Epstein. Bueno, como sé que están extrañando los videitos de Lego, nos despedimos con este videito de Lego, la realidad según Trump y la realidad verdadera. Nosotros volvemos mañana miércoles con un especial elecciones. Este domingo vota el pueblo peruano en segunda vuelta. Aguante César Sánchez. Mañana volvemos. Noga Ricardo Cani, Tinkunakamacachun.